Evangelio de Marcos capítulo 5, texto 22 en adelante, y vamos a leer una vez más esta historia, este episodio, en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias a Dios por esta su bendita y eterna palabra. Amén. El Evangelio de Marcos, aquí donde hemos leído, presenta dos historias que están entrelazadas. Así quedó colocada, ¿no? Pero están entrelazadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarnos una misma verdad. Por un lado, como hemos leído, encontramos a una mujer anónima. Una mujer que llevaba, dice la Biblia, 12 años sufriendo una enfermedad incurable. 12 años. Por otro lado, encontramos a Jairo, que la Biblia lo describe como un principal de la sinagoga. Es un hombre que tenía autoridad religiosa y que tenía un problema con sus afectos. Una de su hija, o su hija, la que tenía, de 12 años, estaba muriendo. Estaba muriendo. Una era una mujer pobre y rechazada. El otro era un hombre respetable e influyente. Sin embargo, había en uno de ellos, había agotado todo lo que tenía. Ya no le quedaba absolutamente nada, había muerto todo. No tenía más recursos, lo decía la palabra, ¿no es cierto? Todos sus recursos se habían gastado. Y por otro lado había un hombre que todavía tenía allí cierta esperanza.
Pero estas dos historias y estas dos personas tienen algo en común. Necesitaban un milagro que solo Jesús podía hacer. Amén. Este pasaje que nosotros hemos leído, hermanos, nos va a enseñar algo muy importante. Que Cristo y solamente Cristo tiene poder sobre las enfermedades que los hombres no pueden curar. Amén. Y además tiene poder sobre la muerte que los hombres no pueden vencer. Esa es la realidad. Lo primero que nosotros encontramos en el texto que hemos leído aparece en el texto 22 al texto 24 y es cuando la necesidad nos lleva a los pies de Jesús. Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, y luego que le vio, dice que se postró a sus pies. Y hermano, esto es muy, pero muy importante para entender la cultura y el aspecto social de lo que está sucediendo en ese momento. Jairo era un hombre, un dirigente religioso de la sinagoga allí. Por lo tanto, ya ese puesto lo coloca a él dentro de la sociedad de la gente, un hombre respetado dentro de su comunidad judía. Sin embargo, este hombre, cuando ve a su hija que está agonizando, comprende algo. Comprende que su posición, ni su prestigio, fíjese, ni su influencia podía salvar a su hija. Es un reconocimiento que él hace. ¿Qué significa esto? Que la crisis que tenía este hombre destruyó toda la confianza humana. Y las crisis tienen eso. Quieren aplastar, quieren destruir toda esperanza que pueda aparecer. Eso hacen las crisis de toda índole. Vienen y golpean a los seres humanos e intenta dejarlo sin esperanza. Este hombre se da cuenta que aunque es un hombre influyente, respetado, tiene autoridad, es reconocido, pero ninguna de esas cosas le sirve para poder salvar y sanar a su hija. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace? Se postró, leímos en el texto, delante de Jesús. Y este es otro aspecto importante de la cultura judía. En la cultura judía, arrodillarse públicamente ante alguien era un acto de profunda humildad. ¿Y sabe lo que está haciendo este hombre al arrodillarse delante de Jesús? Está reconociendo humildemente que todo su estatus social queda rendido porque no puede hacer nada frente al problema que tiene de sus afectos, que es su hija que se está muriendo. Y él se humilla delante de aquel que tiene autoridad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él entiende algo. Este hombre entendió que la única esperanza para su hija estaba en Cristo Jesús. Y hermanos, la única esperanza para cualquier crisis que puedan enfrentar los seres humanos se llama Jesucristo el Señor. Amén. Hermanos, Dios muchas veces, Dios permite circunstancias en las vidas de los seres humanos que nos llevan a reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Hay situaciones en la vida donde el dinero no alcanza.
Hay situaciones en la vida donde la experiencia de vivencias pasadas no alcanza. Hay situaciones en la vida donde nuestros contactos humanos no alcanzan para solucionar un problema y una crisis que estamos enfrentando. Pero cuando todo recurso humano termina, Jesús sigue siendo suficiente. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo siempre es suficiente. En todas las situaciones de la vida, hermanos. Gloria al Señor. Y eso era lo que reconoce este hombre. Y esto es algo que debemos de tener presente en todos los momentos de nuestra existencia. Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para mí. Hay que permitir que Él tome el control total de toda nuestra vida. Porque una y otra vez Cristo nos muestra que Él es suficiente. Amén. Que cuando vamos a Él, que cuando clamamos a Él, que cuando nos humillamos delante de Él, que cuando nos arrodillamos en nuestras carencias, en nuestras crisis, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y somos honestos y somos sinceros, allí está Cristo suficiente para nosotros. Gloria al Señor. Y Jairo se da cuenta que esto es posible y que es real. Por eso hace esto. Pero además de esto, en segundo lugar encontramos otra historia. Y allí aparece en el texto 25 en adelante, donde aparece una mujer. Esta mujer piensa y dice para sí: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Ahora, hermanos, cuando nosotros miramos a esta mujer en esa condición, esa mujer padecía, dice la Biblia, un flujo de sangre desde hacía 12 años. Cuando una mujer, dentro del contexto de la cultura judía y según la ley de Moisés, esa mujer ceremonialmente, hermanos, era considerada impura en esa condición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta mujer vivía separada de muchas actividades religiosas y sociales por su condición. Fue aislada completamente de toda actividad social que se podía realizar, porque ceremonialmente, dentro de la cultura y la mentalidad judía de su ceremonia, esa mujer, y según la ley de Moisés, que ello aplicaba, de ninguna manera podía participar, porque era impura. Por lo tanto, aquí comenzamos a pensar por qué esta mujer estaba marginada prácticamente. Mire la condición de ella. Y a eso tenemos que agregarle todo lo que afectaba emocional y psicológicamente esto para la mujer, todavía de llevar una enfermedad incurable sobre tanto tiempo. Y ahí nos damos cuenta de la dimensión de la condición que está esta mujer. ¿Se da cuenta? Aparte de eso, había gastado todo, la mujer pobre, todo lo que tenía, buscando solución a ese problema que tenía ya hacía 12 años. Todos los médicos, dice la Biblia, lo describe así, habían fracasado. Hermanos, los recursos que tenía, porque tenía recursos, pero se le habían agotado, se le habían terminado. Pero estoy seguro que también la fuerza como mujer, luchando con esto, se habían agotado. Es decir, era una condición de desgaste físico, emocional, mental, psicológico. Usted se da cuenta cómo esta mujer llega allí. Pero dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús. Qué maravilloso, hermanos. La Biblia dice que cuando escuchó, qué privilegio es escuchar de Jesús.
Pero no solamente escuchar, darle la importancia, porque el texto nos dice que ella oyó hablar de Jesús, y cuando escuchamos esto, cuando leemos esto, vemos que nace nuevamente la esperanza. ¿Qué sentimiento más hermoso es cuando nace la esperanza? Es decir, cuando usted está perdido, agotado, en crisis, destrozado, roto, quebrado, y de pronto en oscuridad, pero de pronto alguien se acerca y comienza a venir un nuevo día, y usted cambia ya la postura, cambia la posición, ya entra la luz, entra la esperanza, es decir, entra la oportunidad, entra el cambio bueno, positivo. ¡Qué sentimiento maravilloso es ese! Porque quiere decir que hay esperanza para salir de esa condición que está apretando, que está quebrando, que está haciendo doler, que está haciendo una carga, una mochila pesada, que en tanto tiempo cuesta, hermano, y desgasta la vida. Pero ella escuchó de Jesús. Fíjese. Esta mujer fíjese que ella no buscó llamar la atención, ¿no? Ella no pidió un lugar especial tampoco, simplemente creyó. Amén. Simplemente ella creyó. Y dice la palabra que tocó el borde del manto del Señor. Creyó y luego tocó. Ese es el orden en el manto allí de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que inmediatamente la fuente de su enfermedad fue cerrada. Gloria a Dios. No fue el manto que la sanó. Fue el poder de Cristo respondiendo a una fe genuina. Amén. Gloria a Dios, es la respuesta del poder de Cristo, hermano, a una fe genuina. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe verdadera no se apoya en rituales. La fe verdadera descansa en la persona de Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Muchos conocen acerca de Jesús. Muchos escuchan hablar de Jesús. Pero, hermano, hay algo importante aquí en esta historia. Que solo aquellos que se acercan, hay que acercarse a Jesús. Y este acercarse en todas sus expresiones, no solamente a distancia, hay que acercarse a Él con nuestra vida espiritualmente, porque el que se acerca con fe experimenta su poder transformador. Eso nos está enseñando cuando esta mujer oye, cree, se acerca, toca, inmediatamente sucede el milagro. ¿Por qué? Porque hay pasos progresivos. Allí está la autoridad, allí está el Señor. Ella cree en su corazón. Pero yo tengo que hacer algo. Voy hacia donde está el Señor. Me acerco al Señor. Creo en Él. Toco al Señor. Gloria a Dios. Y mire la lucha de tantos años en un momento. Imagínense para esta mujer, hermanos, la dimensión de su situación en un momento. ¿Por qué? Porque fue una mujer que oyó, no se quedó solo con oír, no se quedó con las historias genuinas de testimonio de otros que habían visto a Jesús hacer milagros. Ella dice, no, yo quiero la experiencia, yo quiero acercarme a Jesús, yo quiero tocar a Jesús, yo quiero vivir esa fe que transforma, que cambia, ese poder que llega a mi vida y lo hace todo diferente. Es la experiencia personal. Gloria a Dios. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos que vivir esa experiencia personal con Cristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un Cristo vivo y real. No tenemos religión. Tenemos una experiencia viva y real con alguien que tocó nuestras vidas, cambió nuestros corazones y le dio dirección a nuestra existencia. Una vida plena y una vida eterna con Él. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Amén. Pero la historia sigue. Y dice la palabra del texto 35 y 36 que
aparece algo allí con el hombre, porque, como decíamos, las historias están entrelazadas. Todo ocurrió en ese momento. Y claro, todo muy lindo con esta mujer, maravilloso, y Jairo esperando hacia al lado, y cuando el maestro va a ir a mi casa. Y gloria a Dios por esta mujer, pero este hombre capaz que pensó, y justo ahora esta mujer se va a parar, justo ahora esta mujer va a aparecer. Podría haber dicho muchas cosas. Bueno, hermanos, le voy a hacer algo importante que nos revela el texto. Cuando las malas noticias intentan destruir la fe. Cuando llegan las malas noticias. Y cuando llegan las malas noticias con un propósito. Porque acá lo que encontramos es eso. Dice que le dicen a este hombre, mira, tu hija ha muerto. Esto es lapidario para un padre. Porque cuando hablamos de la muerte, quiere decir que no hay marcha atrás. ¿No es cierto? Y le dicen, tu hija ha muerto. Como diciendo, no esperes más acá al lado de este Jesús. No lo moleste más tampoco porque ya se te fue la esperanza. Ya la noticia que te traemos es devastadora, ya está, ya no hay más absolutamente nada que hacer. Claro, mientras Jesús atendía a la mujer, llegan estos mensajeros. Y los mensajeros de este hombre llegan de su casa, ¿no es cierto?, con la noticia. Y estas palabras, yo pienso, para este hombre, al escucharlas, son devastadoras, como para cualquier padre, porque allí estaban en juego sus afectos, era una hija. Y podía haber razonado y pensar, bueno, la enfermedad puede ser sanada, la enfermedad. Humanamente, ¿no? Pero para ellos la muerte era definitiva. Allí ya no hay más lugar a la esperanza. Qué tremendo, hermanos. Porque desde la perspectiva humana, la situación había terminado. Había terminado. Sin embargo, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Y es el detalle del relato. Dice que, porque Jesús está escuchando a los mensajeros, Jesús está allí, en el entorno, está terminando de hablar con la mujer. Jairo está a un costado y llegan los mensajeros, y Jesús está allí. Y él escucha lo que le dicen. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente el Señor habla. ¿No es cierto? ¿Y qué dice? No temas, cree solamente. Qué tremendo, hermanos. No temas, cree solamente. ¿Por qué le dice esto? Porque, hermanos, ahora Jesús se da cuenta de algo en esto que está sucediendo. Jesús se da cuenta algo muy importante. Se da cuenta frente a ese padre que la batalla más importante ya no estaba en la casa de Jairo. La batalla más importante de ese hombre está en su corazón. ¿Se da cuenta? Jesús, cuando escucha lo que dicen los mensajeros que tu hija ha muerto, ya no moleste más al maestro. Inmediatamente Jesús habla porque se da cuenta la condición y lo que está viviendo internamente ese hombre, y sabe que para ese hombre el problema, la razón, le dice, ya no está en casa. ¿Y ahora qué hago? Y ahora el problema está en el corazón de él. ¿Por qué? Porque el temor intenta siempre desplazar la fe. El temor intenta siempre desplazar la fe. ¿Usted se acuerda lo que les pasó a los discípulos en la tormenta? Temor. Pedro, temor. Se fue abajo. El temor nos paraliza. Pero además de eso, quiere desplazar la fe.
y que miremos solo la situación, solo la crisis, solo la circunstancia. Por eso Jesús, ¿qué hace? Confronta primero el miedo antes de confrontar la muerte. Amén. Hermanos, hay un detalle importante y es que la fe y el temor siempre luchan por ocupar el mismo lugar en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Siempre luchan por eso. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias empeoran, mire, la voz de Dios sigue diciendo, no temas. Amén. La voz de Dios sigue diciendo, no temas. Cuando los hombres como estos mensajeros llegan y dicen, ya no hay solución, Cristo sigue diciendo, cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Hermanos, porque hay que creer, esto es por fe. Hay que creer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene la última palabra. Gloria a Dios. Se presente lo que se presente. Mi Cristo, su Cristo, el Señor Jesucristo siempre tiene la última palabra. En este caso, Jesús tiene la última palabra sobre la muerte. Qué tremendo, hermanos. Dice la palabra que al llegar a la casa, fíjese, texto 37 en adelante, encontró llanto, encontró dolor y encontró desesperación. Qué panorama, ¿no? ¿Por qué había esto? Porque para todos ellos la historia había terminado. Pero Jesús veía algo que nadie más podía ver. Y esto es importante. Entró en la habitación, tomó la mano de la niña y pronunció dos palabras en arameo. Talita Cumi. Ahora, la misma voz, hermanos, que creó el universo, gloria a Dios, habló nuevamente. Amén. La misma voz. ¿Y sabes qué pasó? La muerte tuvo que obedecer. Bendito Jesús. Hay que creer, hermanos. Hay que creer. Este mismo Cristo se paró delante de la tumba de su amigo, 3 días muerto. La biología en su cuerpo ya había hecho todo el proceso y ya no se podía abrir la tumba. Y el Cristo que usted ora y entregó su corazón y le cantamos y alabamos, se para delante de esa tumba. ¿Y sabe lo que ocurre? Que ese proceso de descomposición por el orden natural del cuerpo y de la biología se frena. ¡Gloria a Dios! Y vuelve y retrocede y da la vida. Tremendo, hermanos, ese es el Dios que tenemos. Usted se ha puesto a pensar en Dios que usted tiene, al que usted puede orar, al que está con usted todos los días. Un Cristo que ha resucitado a los muertos. Un Cristo que tiene poder, que tiene autoridad y que le dio autoridad a la iglesia, a usted y a mí. Que el Espíritu Santo vive y mora dentro nuestro para ayudarnos. Ese es el Cristo que tenemos, hermano. No es un Cristo pobre, débil, muerto, superficial. No, Él está vivo, murió en una cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. Nos ha prometido que estaría todos los días con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para darnos de su gracia, de su fuerza, de su poder. Para decirnos, aquí estoy yo contigo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso es esto. Gloria a Dios. Mira, hermano, donde Cristo gobierna, la muerte no tiene la última palabra. Eso es seguro. ¿Se da cuenta? Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar. La propia palabra. Muchas veces
podemos llegar a pensar que hay áreas de nuestra vida que parecen muertas. Sueños muertos, esperanzas muertas, relaciones destruidas. Pero Jesús sigue teniendo poder para restaurar todo lo que parece imposible. Gloria a Dios. Jesús sigue teniendo poder para restaurar todo lo que parece imposible. Gloria al Señor. Cree solamente. La palabra del Señor en este día nos enseña, hermanos, que Jesús responde la fe sincera. Amén. Que ninguna condición humana es demasiado difícil para Él. Que el temor que muchas veces llega debe rendirse ante la fe. ¿Por qué? Porque Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Amén. Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Y hermano, lo imposible para los hombres sigue siendo posible para Dios. Hay que creer en el Señor. Mire, la mujer encontró sanidad. El hombre allí, Jairo, encontró restauración. Ambos encontraron a Cristo y eso cambió completamente sus vidas. Amén. Hermanos, cuando pensamos en esta historia, vemos a la mujer que llevaba 12 años sufriendo. Jairo llevaba horas llorando. La multitud que estaba en ese lugar presenciando todo había perdido la esperanza. Los médicos habían fracasado. La familia habían dado por terminado absolutamente todo. Pero había algo que ellos todavía no entendían. Jesús estaba presente. Amén. Jesús estaba presente. Mire, hermano, nos puede faltar muchas cosas en la vida. Pero hay algo que no nos debe faltar, porque si nos falta eso, sí estamos liquidados, que es la presencia del Señor. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Así lo entendieron los primeros cristianos. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Gloria al Señor. Porque cuando Cristo está presente, la enfermedad retrocede. Cuando Cristo está presente, el temor, hermano, retrocede, se debilita. Cuando Cristo está presente, la desesperación pierde fuerza. Gloria a Dios. Y la muerte deja de tener la última palabra. Por eso, hermanos, miren, en esta historia aquella mujer descubrió un toque de fe que podía cambiar 12 años de dolor. Un toque de fe. En la historia del hombre de Jairo encontramos que descubre una palabra de Cristo que era más poderosa que la tumba que estaba esperando a su hija. Gloria a Dios. Y nosotros hoy aprendemos algo importante, que el mismo Jesús sigue caminando entre su pueblo. Gloria a Dios. Es el mismo Jesús, con el mismo poder, gloria al Señor. Este mismo Jesús sigue buscando a los que sufren. Este mismo Jesús, hermano, sigue levantando a los que han caído. Este mismo Jesús, hermano, sigue trayendo vida donde aparece que todo terminó. Gloria al Señor. Por eso no hay diagnóstico que se pare delante de Él. Gloria al Señor. No lo hay, hermano, por más difícil que sea. Aunque las noticias sean malas, aunque las lágrimas sean muchas, escucha hoy la voz del Maestro. ¿Qué nos dice? Allí está escrito en su palabra: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cree solamente. Porque, hermanos, mientras Cristo esté en escena, nunca habrá una situación demasiado enferma para sanar, ni una situación demasiado muerta para resucitar.
Amén. Este es el Cristo que tenemos. Y es el Cristo que nos dice en esta tarde, no temas, cree solamente.